de las grandes problemáticas que se presentan actualmente en el mundo y especialmente en Colombia es la seguridad alimentaria. Para minimizar este tipo de dificultades, grandes empresarios y productores se han unido creando estrategias que puedan garantizar la alimentación de miles de personas. La Facenda es el reto empresarial más importante realizado en los últimos 50 años. Empieza como una utopía, producir los granos base de la nutrición de los colombianos, contradiciendo así 50 años de política de Estado que llevaron a la importación, desestimando la producción nacional y encareciendo las carnes al nivel más alto de América. Nosotros estamos ubicados en la Altillanura. Esto, digamos que es la parte de la Orinoquía. Estamos en el kilómetro 88, la finca que emblema, digamos que la Facenda, la finca que se llama La Facenda, dentro de Aliar, está en el kilómetro 88 vía Puerto López, Puerto Gaitán. Estamos ubicados más o menos a 28 kilómetros del municipio de Puerto Gaitán Meta. Hacer el proyecto en la mitad de la nada, sin vías, teniendo como centro en el año 2000 una de las poblaciones más tenebrosas, unas comunidades sin esperanza, en unas tierras infértiles, unas comunidades indígenas en donde por problemas nutricionales, tanto en niños como en adultos, no permitían que el promedio de edad superara los 40 años. Hoy, después de 20 años, Puerto Gaitán es la población de mejor desarrollo de Colombia. La utilización de recursos de las regalías del petróleo que solas dejan corrupción y miseria, ahora con la generación de empleo con gente de la zona, los procesos de capacitación y la llegada de nuevos desarrollos en palma, caña de azúcar, arroz, ganaderías modernas de carne y leche, muestra otra perspectiva. Es una zona, digamos que estamos más o menos a 170 metros sobre el nivel del mar en esta finca, con una temperatura mínima de 22, 21 grados centígrados y temperaturas máximas de 38, 40 grados centígrados. Digamos que con altas precipitaciones, nosotros tenemos unas precipitaciones alrededor de 2.400 a 2.600 milímetros al año. Estas precipitaciones se dan más o menos en 8 o 9 meses. Digamos que tenemos una época seca y una época de lluvias muy marcada, diferente al país, digamos que más marcada. Digamos que tenemos las lluvias desde finales de marzo, a principios de abril inician las lluvias y se terminan en noviembre, y los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, digamos que son tiempo seco. Entonces, por eso, digamos que toda la agricultura la empezamos a desarrollar a finales de marzo y terminamos las siembras, digamos que a principios de septiembre. Para lograrlo, se requirió el esfuerzo de un grupo de empresarios que mostraran una gran fe en Colombia, que tuvieran la paciencia para aprender haciendo, que compartieran los principios de hacer las cosas bien basados en los 3 pilares: la sostenibilidad social, ambiental y económica, además de estar dispuestos a hacer sacrificios por una Colombia mejor. La Facenda como marca nace de darle honor, digamos que al pueblo brasilero por la transferencia de tecnología. Facenda es hacienda en portugués. La Facenda y Aliar nacen de la necesidad de poder producir proteína de origen animal a bajo costo o con altas eficiencias, teniendo en cuenta que uno de los grandes problemas que tiene Colombia es la alta importación que tiene de granos. El maíz y la soya son parte fundamental para poder producir proteína, y en este caso cerdo. La fórmula, o digamos que el alimento balanceado, el 90% del alimento balanceado
es de maíz y de soya. El maíz le aporta la energía, la soya le aporta la proteína. Colombia es un país netamente importador de granos, de maíz y de soya, para centrarnos en esos dos, lo que hace que no haya seguridad alimentaria en el país. Nosotros importamos alrededor de 7 millones, 7.5 millones de toneladas entre maíz y soya. Casi todo viene desde Estados Unidos, más o menos son 5 millones de toneladas que se deben de estar importando, alrededor de 5 millones de toneladas este año en maíz y alrededor de 2 millones de toneladas entre torta de soya y frijol soya. Esa parte, digamos que es lo que nos impulsó a tener que trabajar de la mano de la agricultura para poder tener una eficiencia en la producción o una economía importante en la producción de carne de cerdo. Y adicional a eso también de leche, de ganado, que digamos que son los otros negocios que tenemos dentro de la compañía. En ese momento, digamos que se empieza a ver esa gran necesidad de que Colombia tiene que producir sus propios granos para poder buscar ser competitivo en los mercados internacionales. Ahí es cuando el doctor Líbano empieza a mirar todo el proyecto, a estudiar el proyecto, empieza a buscar cuáles podrían ser las zonas del país donde se podía desarrollar este proyecto desde la agricultura y teniendo la integralidad con los otros negocios. La altillanura, digamos que con unas ventajas bastante grandes, digamos que en la disponibilidad de tierras mecanizables que tienen, pero con una complejidad en el tema de las tierras ácidas y con saturación de aluminio, lo que hacía complejo poder desarrollar toda la agricultura, y por eso en la altillanura no habían desarrollos agrícolas hasta el momento, hasta que llegamos nosotros. Entonces, de ahí se empieza a hacer todos los estudios, se empieza a estudiar, digamos que en Brasil, en el Cerrado brasilero, que tiene tierras muy similares a las de la altillanura colombiana, y se empieza a generar esa transferencia de tecnología. Y también a trabajar, digamos que con una agricultura sostenible, que es todo lo que hacemos nosotros a través de la siembra directa. Nosotros no dañamos la estructura del suelo, lo que hacemos es una siembra directa donde todo el tiempo lo que estamos haciendo es mejorando la capa de materia orgánica, y con esto, digamos, mejorando la infiltración del suelo, disminuyendo la erosión y teniendo mejores productividades. Su modelo se basa en la verticalización de la cadena de valor, desde el cultivo de miles de hectáreas de maíz y soya, las cuales son transformadas en alimento balanceado para producir la proteína animal que va a ser comercializada, y los efluentes producidos por estos animales son aprovechados en la fertilización de la tierra para los cultivos y la generación de energía, convirtiéndola en una empresa autosostenible. Entonces nosotros somos un clúster, tenemos todo el proceso, tenemos una conexión. Nosotros partimos de la agricultura, pero adicional a eso tenemos una planta de semillas de soya, y es donde podríamos decir donde nace todo el proceso. Nosotros básicamente hacemos un proceso genético, compramos unas F1 en la semilla de soya, las sembramos, después se cosecha, esos son en unos lotes especializados donde se cuidan todo el tiempo para garantizar una calidad, y ahí tenemos una planta de semillas de soya donde se hace todo el proceso de clasificación de la soya para poder garantizar dos puntos fundamentales en eso, que es el tema de germinación y de vigor híbrido. Todo parte por la agricultura, por el maíz y la soya, buscando los dos productos principales que les comentaba en su momento, que son los que nos aportan maíz y soya. Ahí parte nuestro proceso. Después tenemos las plantas, después de la agricultura, digamos que tenemos todo el proceso de siembra directa, de cosecha. Esas cosechas van a unas plantas de secamiento. En esas plantas de secamiento, ¿por qué? Porque hay que secar el maíz y la soya, porque nosotros tenemos más o menos 1.6 a 1.7 cosechas al año, lo que hace que nosotros estemos cosechando maíz y soya, o soya en agosto, que todavía estamos con la mayor cantidad de lluvias, lo que hace que estemos cosechando con humedades del 26, 28%, y tenemos que bajar esos granos al 14, al 12.5% de humedad. Hacemos todo el proceso de secamiento.
hacemos el almacenamiento de los granos. De ahí tenemos dos plantas que son parte fundamental en la producción de alimentos. La planta extractora de aceite de soya, que ahí se producen 3 productos. Producimos la torta de soya, extraemos el aceite, que es el 19% de lo que se le puede extraer a la soya, con una planta, digamos que bastante eficiente. Es una planta que trabaja con hexano, y por eso digamos que la eficiencia en la extracción del aceite, y producimos cascarilla de soya. ¿Por qué es importante esa fábrica? Porque realmente lo que necesitamos para la alimentación de los cerdos y el ganado de leche, necesitamos es la torta, que es la que contiene la proteína. Entonces en esa planta producimos soya con proteínas del 50%. Esa torta y esa cascarilla que se producen en esa planta pasan a la planta de alimentos balanceados. En esa planta de alimentos balanceados lo que hacemos es cogemos los granos, el maíz, cogemos la torta de soya, y con los vitaminas, minerales, aminoácidos, hacemos un alimento concentrado, peletizado, que es el que finalmente va hacia todo el tema de alimentación de los cerdos y la ganadería de leche. Pues digamos que, como lo hablábamos anteriormente, están las plantas industriales, que es las que generan todo ese proceso de transformación de los granos para poder llegar allá a la parte de producción animal. Entonces digamos que hay qué negocios hay. Está la porcicultura. La porcicultura, nosotros empezamos con 1.200 madres en el año 2006. Hoy ya digamos que tenemos 20.000 madres en producción. Estas madres están ubicadas en 3 sitios. Nosotros tenemos el sitio 1, donde están las madres reproductoras y donde están los lechones hasta los 21 días. De ahí pasan los lechones al sitio 2 o precebos también, a partir del momento del destete, los 21 días, y están a los 70 días. Los lechones se destetan con 6.5, 6 kilogramos, 6.5. Pasan a este proceso que es al precebo, que son 49 días. En esos 49 días los lechones deben de salir con 30 kilogramos de peso, y ahí pasan a los sitios 3 o granjas de ceba, que es el lugar donde ya culminan todo el proceso de levante y ceba, que ahí más o menos están 96, 97 días y deben de salir con un peso promedio hoy de 120 a 125 kilogramos. Estamos haciendo todo un desarrollo de crecimiento de granjas porque la apuesta que tenemos es para poder llegar a 145 kilogramos. También dentro de esto tenemos, digamos que la cuarentena. La cuarentena es parte fundamental porque nosotros trabajamos con la genética PIC, y después esos machos pasan al centro de machos, al centro donde se produce todo el semen para generar todo el proceso de inseminación, donde tenemos alrededor de 105 machos. Entonces esos son procesos automatizados, con altas eficiencias. Nosotros desde el año 2014 también le apostamos a un tema de bienestar animal. Nuestras madres en el sitio 1 están en estaciones de alimentación, están libres, y le apostamos bastante a eso. Eso es parte fundamental de nuestra filosofía de trabajo, y donde también hacemos una parte fuerte de desarrollo con todo nuestro personal de trabajo. Dentro de todo este proceso es fundamental todo el proceso de bioseguridad. Esa es la parte, digamos, que mantiene este negocio en altas productividades y en altas eficiencias. El negocio de cerdos, digamos que tiene un componente muy importante, y es la producción de fluentes. En esa producción de fluentes nosotros desde el principio le apostamos a un negocio que realmente generara sostenibilidad, que generara economía circular. Y ahí hicimos unos desarrollos apoyándonos también de tecnologías brasileras para generar un proceso de tratamiento de los efluentes, pero que ese proceso nos generara otro negocio. Entonces ahí pasamos, después de muchos estudios y muchas evaluaciones, con estos profesionales y con nuestro equipo de trabajo, a desarrollar el proyecto de ganadería de leche y de ganadería de carne. Entonces hoy en la ganadería de carne ya tenemos un negocio establecido, con excelentes resultados de eficiencia productivos, con praderas todas fertilizadas con biol y con un excelente, digamos que programa de trabajo
buscando la mejor eficiencia también como lo hacemos en el cerdo dentro de la producción de 1 litro de leche. Esto, todo el proceso del cerdo, después de que terminamos todo el proceso del cerdo, después de que los cerdos salen, digamos que de las granjas de ceba, pasan a nuestro frigorífico que está ubicado a 10 kilómetros del municipio de Puerto Gaitán. Es un frigorífico quizás uno de los más modernos que hay en Sudamérica, y donde llegan todos nuestros cerdos y hacemos todo el proceso de beneficio de los cerdos y de desposte para finalmente llevar toda nuestra carne a las 3 partes fundamentales de desarrollo comercial de nuestro negocio también: nuestros puntos de venta, nuestros distribuidores y digamos que las cadenas generales que nos distribuyen también nuestros productos de cerdo. Finalmente, digamos que este negocio siempre fue diseñado para llegar a la mesa de los consumidores con un producto de excelente calidad, para garantizar un producto de excelentes condiciones para el consumidor colombiano. Para nosotros es fundamental la sostenibilidad y son los 3 pilares que manejamos dentro de la compañía: la sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica. Esos son 3 pilares fundamentales de nuestra organización. Para nosotros es fundamental todo el tema ambiental, pero marcado en la sostenibilidad. Y por eso digamos que hemos montado todo un trabajo importante e integrado con cada una de las áreas de producción, garantizando de que cada uno de los procesos cumplen con las normatividades ambientales. Pero adicional a eso, con una gran apuesta en los desarrollos que hemos venido desarrollando con cada uno de los equipos. Entonces en eso nos hemos comprometido con el tema de la economía circular, donde hemos desarrollado unos programas muy importantes, donde estamos trabajando, ejemplo, un proyecto bastante importante, el tema de generación de energía a través del biogás. Hay una finca que se llama Machijure. En esa finca tenemos las granjas de ceba, tenemos alrededor de 105.000 cerdos en ceba. Esa finca produce alrededor de 1.300 metros cúbicos diarios de porquinaza. Les hacemos un proceso de biodigestión, un proceso de tratamiento, donde entramos más o menos con 25.000, 26.000 DBO, y con el proceso de biodigestión bajamos a un DBO de más o menos 2.000. Eso se le hace un tratamiento de aireación, se le hace un tratamiento a los biolodos, donde los utilizamos en la integración en la economía circular que les mencionaba ahorita. ¿Qué se hace con eso? Ahí producimos varios productos. En los biodigestores producimos biolodos, que son los lodos ya que tienen un proceso de descomposición, son inoloros, son prácticamente compostados. Esos los utilizamos con unas maquinarias especializadas para hacer la fertilización en esa finca particular de 350 hectáreas que tenemos sembrados en especies nativas, protegiendo todos los ríos, y en eucalipto pellita. Entonces hacemos la fertilización de eso, teniendo un buen crecimiento de la reforestación y protegiendo, digamos que hacemos bosques de futuro prácticamente. Tenemos otro producto que es el biol, que es el biodigestato que queda después del tratamiento de la porquinaza. Eso va a 2 sistemas de riego, a un pivot de 52 hectáreas, a una área de malla de riego que es de más o menos 52-60 hectáreas, y ahí tenemos el desarrollo ganadero, que lo tenemos con riego, con una gran eficiencia en la producción de pasto y con una carga bastante importante en eso. Y adicional a eso generamos también silvopastoreo, que digamos que lo hacemos con 2 razones importantes: uno, el tema de bienestar animal para el ganado, y otro, digamos que la integralidad del negocio, digamos que con los bosques que tenemos. Y un tercer producto que es el biogás, que es el que estamos utilizando para generar energía. Esta finca particularmente hoy genera 800 kilovatios, una finca que es autosustentable, autosostenible también. Digamos que hoy toda la energía que requiere esta finca la producimos a través del biogás. Con todo este trabajo se busca lograr un desarrollo humano sostenible, ser más competitivos y eficientes en los procesos, llegar a los pequeños, medianos y grandes productores a través del conocimiento. Y como objetivo fundamental, lograr que la altillanura colombiana
tenga un gran desarrollo en agricultura y producción de proteína animal. Integrar a toda la comunidad, indígenas y campesinos, desplazados y reintegrados, además de la posibilidad de desarrollar a grandes, medianos y pequeños productores, con la infraestructura vial y fluvial, la electrificación, el desarrollo de energías alternativas, el internet y el celular, permitirán integrar 15 millones de hectáreas que se habían perdido en las cuentas nacionales. Nosotros, digamos que con todo esto que hemos venido desarrollando este tiempo, digamos que ya hemos avanzado bastante en la parte primaria, que era la parte más compleja, y era poder generar ese desafío de poder poner estas tierras a producir. Y hoy definitivamente digamos que estamos cumpliendo uno de nuestros objetivos ya desde hace bastante tiempo, que era poder lograr eficiencias en maíz y soya que vuelvan competitivo, digamos, que los negocios que tenemos. Hoy vemos potenciales de 10 toneladas en maíz y vemos potenciales de 4.5 toneladas en soya. Entonces eso ya nos pone a otros niveles de competitividad en el mercado colombiano y en el mercado internacional, que es lo que hemos estado buscando. Nosotros seguimos apostándole al desarrollo indiferente de las adversidades y de las complejidades que hemos tenido. Entonces, ahí nosotros tenemos una apuesta de poder crecer al 2030 a 60.000 madres en cerdos, que eso finalmente lo que hará es que tengamos que crecer en todos los otros proyectos. Se tiene que crecer en la agricultura, se tiene que crecer en la planta de balanceado, se tiene que crecer en las plantas de secamiento, en la planta extractora de aceites, se tiene que crecer el frigorífico, todos los negocios tienen que crecer, la ganadería de leche y la ganadería de carne seguirá creciendo para poder seguir manejando esa sostenibilidad con los efluentes que producimos. Entonces digamos que hoy nosotros le hacemos una apuesta muy fuerte, estamos trabajando muy fuerte con las tecnologías, como la agricultura de alta precisión, lo que cada vez nos llevará a tener mayores eficiencias en el maíz y en la soya. Y poder como les decía, que es la parte fundamental, si el maíz y la soya es el 90% del alimento balanceado, y el alimento balanceado es el 76% del costo de producción del cerdo, pues finalmente ahí es donde estamos generando, digamos, que los grandes desarrollos y las grandes apuestas para poder ser cada vez más competitivos. Entonces, la apuesta fuerte de nosotros es que cada vez que nosotros podamos ser más competitivos en el costo de producción, la carne sea más asequible a todos los mercados y Colombia pueda crecer en el consumo per cápita de carnes. Aunque hemos crecido en los últimos 10 años, Colombia tenía un consumo per cápita de 3.2 kilos de carne de cerdo al año. Hoy Colombia tiene alrededor de 11.2 kilos de consumo per cápita, que los crecimientos han sido importantes. Aunque el sector ha crecido por encima del 10 durante los últimos 10 años, todavía hay que hacer unas grandes apuestas para seguir creciendo en el consumo per cápita de carnes en general. Y todavía el cerdo, digamos que tiene, la carne de cerdo es la carne más consumida en el mundo. Colombia no es el mayor país todavía, pero por eso es la gran apuesta, porque tenemos una gran oportunidad de que podamos seguir consumiendo más kilos per cápita al año. Entonces, para nosotros es fundamental que la altillanura sí pueda tener un gran desarrollo en la agricultura, y es la apuesta de nosotros. Yo pienso que hemos hecho un trabajo muy importante en ese desafío de poder, digamos que, liberar algunas apuestas complejas o imposibles que habían en su momento con la altillanura, donde no se podían producir este tipo de agricultura por las complejidades que habían en el suelo con la acidez y el aluminio. Hoy nosotros, digamos que hemos liberado prácticamente esos mitos y hoy tenemos una realidad y un camino, y es la posibilidad para que otras compañías que han llegado y están también establecidas y que puedan llegar otras, para que entre todos podamos generar esa apuesta de Colombia
de generar seguridad alimentaria.